seguimos nosotros con la sección práctica del libro. Pero al hacerlo me apresuro en recordarles que los libros de la Biblia no se escribieron con capítulos y versículos. Estas se añadieron en el año 1227 y aparecieron por primera vez en una Biblia en 1382, en la Biblia en inglés de Wycliffe. Ahora, seamos honestos, sin estos, yo no sé cómo nosotros encontraríamos algo en la Biblia. Porque decir, acuérdense que en Romanos decía, y todos dicen, yo no me acuerdo de nada. Creo que por eso las mentes hoy en día ya no dan. Antes tenían que aprenderse tanto de memoria y hoy día no hay que aprender nada, solamente hay que tener un buen teléfono, ¿sí o no? Entonces ahí estamos, pero ahí están los libros de la Biblia. Aunque han sido de gran ayuda estas divisiones, también a veces nosotros vemos que nos quita en mente de lo que el autor quería decir. Por ejemplo, la semana pasada nosotros vimos que entre el capítulo 11 y 12 del libro de Romanos dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Y a veces hasta ahí nomás leemos. Pero Pablo siguió escribiendo diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, debido a todo lo antes dicho, pero en especial ese alto de alabanza, lo grande que era Dios. Debido a todo eso, nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero al terminar el capítulo 12, también vemos uno de esos casos en que necesitamos seguir leyéndolo. El capítulo 12 termina con estas palabras: no paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivamos en paz con todos. Y el versículo 21, no permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Y de inmediato Pablo dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que han sido establecidas por Dios. Ahora, el mensaje de hoy día, el tema del mensaje es la responsabilidad del creyente para con el gobierno. Inmediatamente gente dice, pero este gobierno, y si lo hubiésemos enseñado hace 2 años, y este gobierno, y 6 años, este gobierno, y 10 años, a nadie le gusta el gobierno siempre. Los gobiernos cambian, los gobiernos van de aquí para allá, de aquí para allá. Y en medio de todo, aquí la Biblia nos dice, ahora paren. Ustedes necesitan obedecer al gobierno. Ahora, cuando yo leí esto, me puse a pensar, ¿cuál era el gobierno durante el tiempo que Pablo escribió esto? ¿Qué estaba pasando? Así que salí de mi Biblia y me metí a otros medios y encontré una serie de PBS en inglés, pero también las hay en español, y encontré y empecé a ver sobre cómo era el Imperio Romano y específicamente cómo era el Imperio Romano durante el tiempo que Pablo escribió. Y tenemos que entender que era el Imperio Romano el que reinaba. Toda esta sección que ven de rojizo o un amarillo un poquito más oscuro, todo eso era controlado por el Imperio Romano. Lo que ellos tenían ahí, lo que llamaban la Pax Romana, que era la paz romana, significaba que durante este tiempo
a duras, por las malas. Ellos habían establecido cierto nivel de paz en toda esta región, pero la paz no fue porque pasaron buenas leyes, fue porque uno tenía para escoger, o se portaba bien o los mataba. Acuérdense que las crucifixiones fueron hechas por los romanos. Ellos fueron los que idearon esto. Ellos fueron los que hicieron cantidad de cosas. E hicieron las cosas de tal manera que por puro miedo la gente se portaba más o menos bien. Puro miedo, nada más. Ahora, el sistema de caminos durante ese tiempo fue asombroso. Y si usted va a Europa hoy en día, en algunas partes todavía puede ver que después de 2000 y tantos años, todavía quedan secciones de estos caminos. Estos caminos para ellos era el equivalente al expressway para nosotros. Y esto permitía que uno podía viajar a través de toda esta región. Y Pablo mismo, como bien sabemos, usó estos caminos muy a menudo. Y fue bueno. Roma fue la sede del gobierno del imperio. Fue una ciudad que gozó de gran prosperidad, muchas áreas, pero también fue el epicentro de diversas ideologías, de excesos de toda clase y de mucha avaricia. Las historias de los emperadores romanos son como novelas para mayores de 18 o 21 o 50. Llenas de obsesiones, asesinatos, traición, donde todos a la larga perdían. Cuando Pablo escribió su carta, Nerón era el emperador. Voy a leerles literalmente lo que vi de esta serie sobre Romanos. Dice, la madre de Nerón, Agripina, fue una figura central en Roma. Y en el hecho de que Nerón asumiese el poder, Agripina le dio las espaldas a los ideales de la femeninidad de Roma. Ella se apoderó del poder directamente y la usó con gran orgullo. Agripina asesinó a sus rivales, estableció una colonia usando su propio nombre y aún en contra de los deseos de su esposo, perdonó al filósofo Séneca, que su esposo había exiliado. Ella consideró a Séneca como alguien que podía ayudarla a adquirir aún más poder por su gratitud. Pero dentro del palacio, Séneca halló más vicios que virtudes. Después de atraer a Claudio al matrimonio, Agripina empezó a tramar un complot elaborado. Este comenzó convenciendo a Claudio de dejar a un lado a su propio hijo y adoptar a Nerón y designarlo como su heredero. Una vez que esto se logró, el único estorbo era Claudio mismo. Los planes de Agripina para asesinar a Claudio fueron firmes. Se tomó el tiempo para escoger detenidamente el veneno apropiado y un especialista para hacerlo. Luego convenció al eunuco que le servía de probador de vino y la comida para que se lo diera. Al ingerirlo, Claudio colapsó, pero después de estar entre la vida y la muerte, empezó a recuperarse. Habiendo reclutado también al doctor para sus planes, este le introdujo una pluma empapada con el veneno en la garganta y con ello murió. Claudio, el emperador de Roma, había fallecido. En pocas horas, las puertas del palacio se abrieron y el hijo de Agripina, Nerón, fue declarado como el nuevo emperador. Déjenme decirles, un comienzo como este debería darnos indicios de lo que venía más adelante. Dice, Séneca participó de la política por medio de Nerón, que tenía solo 16 años cuando empezó a reinar. La tarea de Séneca fue moldear el espíritu de uno que se había criado
en un ambiente horrible hasta ser un líder que el mundo podía tolerar. Al principio, las cosas parecían ir bien. A Nerón le encantaba el teatro, la música y, según cuentan los historiadores, las carreras de caballos. Al parecer, Nerón no cambió, ni tampoco maduró. Eso fue tanto su punto fuerte como su debilidad. Nerón fue muy popular al estilo de Elvis Presley. Y ustedes entienden eso. La próxima voy a tener que cambiarlo porque los de inglés no saben quién es Elvis. Pero eso es otra cosa. Pero en la Roma antigua la popularidad fue una bendición y una maldición. Mientras el joven emperador le dio rienda suelta a muchas de sus pasiones, los esfuerzos por controlarlo llegaron a ser difíciles, particularmente por parte de su madre y de Séneca. Séneca ejerció poder directamente, pero Agripina intentó hacerlo, o discretamente, perdón, pero Agripina intentó hacerlo con mano dura. Ella había oído historias de su hijo y cómo frecuentaba las tabernas usando una peluca. Al andar por las calles buscando en qué meterse, atacaba a personas en camino a casas, a veces apuñalándolos y tiraba sus cuerpos en las alcantarillas. Las historias de la degeneración de Nerón fueron tales que hizo que Agripina expresara su desaprobación y las relaciones entre madre e hijo deterioraron muchísimo. Al pasar los años, Nerón se dio cuenta que no podía reinar como él quería mientras Agripina mantenía su ambición de reinar a través de él. Fue un choque entre dos titanes con grandes egos y deseos de gran poder. Pero el sistema de gobierno no se prestaba para que dos reinaran. Por lo tanto, ella tenía que desaparecer. Y si no lo hacía de buena voluntad, no le quedaba otro remedio a Nerón. Y él decidió matar a su madre. ¡Wow! Pastor, esto está mejor que una novela. Esto está, ¿por qué no vimos la película? En vez de oírlo a usted leerlo, mejor lo vemos. Esto está interesante. Y déjeme decirle, así era. Y si quieren saber más, vean ustedes también, suban a YouTube. Hay muchas cosas que hablan en español de todo esto. Nosotros vemos que asesinó a su madre. Sus vicios y sus excesos crecieron desmesuradamente. Durante su reino, en el año 64 después de Cristo, un gran incendio arrasó con 10 de los 14 distritos de Roma, destruyendo a personas, hogares y negocios. Se cree que Nerón mismo causó el incendio para poder construir un palacio más grande, y aunque no es cierto que tocó el arpa mientras Roma se quemaba, sí estaba en un escenario propio, cantando durante el incendio. Y le echó la culpa del incendio a un nuevo grupo de fanáticos religiosos llamados cristianos. Y desató contra ellos una persecución despiadada en todo el imperio. Y usted tal vez se pregunte, Russell, ¿es esto una lección de historia o es esto un mensaje? Ambos. Porque es importante que entendamos cómo fueron las autoridades durante este momento en la historia. Creo que puedo decir, sin temor a contradicción alguna, que en ningún punto de la historia de los Estados Unidos, durante el transcurso de mi vida, aunque haya tenido un líder demócrata o republicano, sin importar quién controlara el Congreso, aún en medio de los peores escándalos, en ningún momento los cristianos aquí han tenido que enfrentar lo que cristianos enfrentaron continuamente en el Imperio Romano. Pero fue a aquellos cristianos, en aquellos momentos de la historia, que Pablo escribió estas palabras en Romanos capítulo 13. Dice,
todos debemos someternos a las autoridades. Pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hayan sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos los que deben pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. Ahora, paren ahí un instante. Esto nos cae duro. Y aquí, en este pasaje, hay verdades que son bastante claras. Aquí Pablo no esconde ninguna verdad, aquí no está en no entiendo. Hay verdades bastante claras para cada creyente. Déjenme mencionarles 4. Primeramente, debemos someternos. Eso significa estar bajo la jurisdicción de todas las autoridades. Todas las autoridades. Estamos hablando del gobierno nacional, estatal, local, policía, maestros, todas las personas en autoridad. Nosotros debemos someternos a esa autoridad. Ahora, cuando digo eso, casi siento que en las mentes de la gente aquí tienen que haber peros aquí, tienen que haber excepciones, sí, hay que haber una salida. Pero ¿qué pasa, pastor, si no son autoridades buenas? ¿Qué pasa, pastor, si no me siento que me representan? ¿Qué pasa si los que están haciendo no es correcto? Y tantas cosas de qué pasa. Pero claramente dice, debemos someternos a todas las autoridades. Recuerden, ¿a quién le estaba escribiendo Pablo? Le estaba escribiendo a los cristianos que estaban en el epicentro de Roma. Y le dice, sométanse. Nosotros debemos aprender de Jesús, quien dicho sea de paso, también vivió bajo el yugo de la opresión del Imperio Romano. Jesús y sus discípulos respetaron y obedecieron las autoridades y las leyes en todas las áreas civiles y sociales, pero obedecieron a Dios en todas las áreas espirituales. Alguien dijo esto y me llamó la atención. Ellos obedecieron la ley, a menos que la ley los obligara a desobedecer a Dios. Como cristianos, se nos llama a obedecer una ley divina, pero no estamos por encima de la ley humana. Cuando uno va y está en su carro y anda a 50 millas por hora donde dice 30 y le para un policía y el policía le dice, usted iba a 50 en una zona de 30
¿Qué pasaría si usted le dice, no, yo sigo una ley más alta, la de Dios? ¿Eso lo va a salvar de algo? No. ¿Por qué? Porque estamos bajo la ley humana. Eso es muy importante. Segunda verdad que vemos aquí es la autoridad de gobiernos e instituciones les ha sido dada por Dios mismo. Estamos hablando de la policía, estamos hablando del ejército, estamos hablando del gobierno, estamos hablando de estas instituciones. Dice, el poder les ha sido dada por Dios mismo. Inclusive cuando nos dice Juan que cuando Pilato le estuvo hablando a Jesús, Pilato le dijo, ¿a mí no me respondes? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y que también tengo autoridad para crucificarte? Y Jesús le respondió, no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Dice, hey, sí, tú tienes la autoridad para hacer eso. Y al final, ¿qué hizo? Lo crucificó. Pero Jesús le dijo, entiende, que si mi Padre no te hubiera dado esa autoridad, no la tendrías. La autoridad que tienen los gobiernos viene de Dios. Ay, pastor, pero hay algunos gobiernos que nada tienen que ver con Dios. Déjeme decirle, cuando Dios dice hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Miren las noticias, miren la historia. Gobiernos buenos y gobiernos malos han llegado a su fin. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe y Él es el que les da autoridad. Ahora, tercera verdad que vemos aquí. Cuando tiene que desobedecer a las autoridades para poder obedecer a Dios, esté listo para enfrentar las consecuencias. No nos dice que nosotros tenemos que obedecer al gobierno si el gobierno nos dice que desobedezcamos a Dios. No. Pero si es que tenemos que desobedecer al gobierno para obedecer a Dios, no significa que no van a haber consecuencias. Cuando Daniel escuchó que habían pasado la ley, que no se podía orar a nadie que no sea el rey, ¿qué hizo Daniel? Abrió las ventanas de su casa que apuntaban hacia Jerusalén y oró al Dios vivo y verdadero, ¿sí o no? Entonces, recuerde a Daniel, pero también recuerden que después lo recogieron y lo tiraron al foso de los leones. Recuerde a los amigos de Daniel, cuando le dijeron, muy bien, aquí vamos a poner la estatua del rey, ahora cuando todos digamos, todos se van a arrodillar, y ellos dijeron, no me arrodillo ante hombres, solamente ante Dios. Dice, sí, pastor, eso haría yo, pero acuérdense que después los tomaron, calentaron el horno un poquito y los tiraron al horno. Si usted decide, bueno, yo no voy a pagar mis impuestos porque yo no estoy de acuerdo con lo que hace el gobierno, bla, 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 y no hay problema, haga lo que quiera, pero después, cuando lo metan a la cárcel, no me llame para visitarlos. Si Dios, cuando uno hace el bien, como lo hicieron Daniel y los amigos de Daniel, cuando hace el bien, por las razones de vida, recuerde, Dios está en control y con nosotros, a pesar de cómo salgan las cosas. Pero no crean que puede hacer lo que usted quiere y que todo le va a salir bien. Acuérdense las palabras de los amigos de Daniel. Yo sé que nuestro Dios
nos puede quitar, librar de tu mano, oh rey, y de este horno. Pero si él no quiere hacerlo, igual vamos a hacer lo que es correcto. Así que es importante que cuando vamos a ir en contra del gobierno, entendamos bien que eso no significa que quedamos libres de consecuencias. Debemos seguir las leyes y honrar la posición de aquellos que están en poder. Déjenme preguntarles, ¿a cuántos no le ha gustado un presidente u otro de este país a lo largo de su vida? Levanten la mano. Qué bien, a todos. ¿A cuántos no les ha gustado un gobernante u otro de sus respectivos países de donde llegaron? Levanten la mano. Ok. Así que seamos honestos, nunca vamos a estar contentos por largo rato. A veces estamos contentos por 2 años, 4 años, 6 años, dependiendo de dónde estamos, y después todo cambia, como digo, todo cambia en la política. Pero Pablo no nos dice, sométanse cuando les gusta y no se sometan cuando no les gusta. Dice, no, como seguidores de Cristo, nos sometemos siempre. Se nos llama a trabajar dentro del sistema, aunque sea un sistema imperfecto, aunque sea un sistema corrupto. La verdad es, todos los sistemas monetarios, todos los sistemas de gobierno, todos los sistemas religiosos fuera de la verdadera relación con Cristo Jesús, todo se viene abajo en un solo día, nos dice Apocalipsis, creo, 17. Entonces, tenemos que entender que nunca vamos a estar en una situación en que todo nos va a caer bien. Pero nos dice, hagan lo que deben hacer. Sean buenos ciudadanos donde estén. Hagan lo que es debido, obedecer las leyes. Usen el derecho que tienen al voto. Háganlo. Si Dios le guía a hacerlo, involúcrese en el servicio público. Pero acuérdese que la autoridad humana nunca será la solución completa a ninguna situación. Escúchenme bien y no se ofendan, porque esto no es política. Esto es sencillamente verdad bíblica. La deshonra y la falta de respeto no es el camino de Jesús. Cuando gente se para y rompe lo que dice Romanos 13 y meten a Dios de por medio, eso está mal donde usted lo quiera ver. Ahora, sigue Pablo hablando y nos dice que nuestra deuda más grande es una deuda de amor. Dice el versículo 8 del capítulo 13, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros. Ahora, hay 2 partes a ese versículo. El primero, no tengan deuda con nadie, y todos dicen, ¿podríamos acampar aquí un ratito? Y al hacerlo, si todos cumpliésemos esa parte, mucha de la vida nos iría mucho mejor. Pero voy a seguir adelante para que no se queden ahí. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento
se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Wow. Noten aquí que en el contexto de someterse a las autoridades, pagar los impuestos y dar honra, Pablo nos presenta el amor. Qué interesante. Uno dice, ¿qué hace el amor aquí en medio de todo esto? Porque cuando amamos, estamos haciendo la obra de Dios. Cuando amamos, estamos cumpliendo con los mandatos de Dios. El obedecer todas las leyes no resolverá todos los problemas de la sociedad. Y el establecer más leyes no resolverán todo tampoco. Bud McCord nos dice cada vez que está aquí, no hay una falta de amor en este mundo porque Dios es amor y Dios es ilimitado. Pero hay una escasez de personas que entreguen el amor de Dios a otros. ¿Cómo cambiaría nuestro mundo si este grupo, 120 que hay aquí esta mañana, dirían, voy a amar a toda persona con quien me encuentre? Voy a repartir el amor de Dios. Dice, ay pastor, pero somos tan poquitos. Acuérdense que en Hechos el capítulo 2 solo habían 120 en el aposento alto. Y ellos cambiaron todo el mundo. Se dice, ay, es que estamos en el primer piso y ellos estaban más cerca de Dios en el segundo piso. No creo. No creo que esto tenía que ver. Bob Goff en su libro dice, no tenemos que ser tacaños con nuestro amor. Cuando nos damos cuenta que Dios ya nos ha dado su amor inagotable, podemos dar ese mismo amor desenfrenadamente. En otras palabras, yo voy a amar aunque me amen, aunque no me amen, aunque les caiga bien, que no les caiga bien, voy a amar al que no me cae bien, yo voy a amar a todo el mundo. Eso cambiaría todo. Le voy a ser sincero, a veces me da vergüenza ver la manera en que cristianos se comportan en este mundo. Me da vergüenza ver las cosas que dicen y hacen, que salen en los noticieros, que hace que parezca que Jesús es uno que está enojado y amargado con todo el mundo, cuando eso no es verdad. Cuando Jesús estuvo aquí, Él no hizo eso. Él no se paró y predicó en contra de los excesos del Imperio Romano. Él no se paró y dijo barbaridades y escribió cosas en contra de las autoridades. Dijo, no, sigan las autoridades. Si un soldado romano viene y dice, oye, carga mis cosas por un kilómetro, que tenían el derecho de hacer, Jesús le dijo, no lo cargues 1 kilómetro, cárgalo 2. El primero lo haces porque quieres. El primero es porque tienes. El segundo le estás demostrando lo que es amor. Haz eso. Así debemos ser. ¿Por qué? Y me encanta cómo termina el capítulo 13. Porque el mundo necesita ver eso y sentir eso ahora. Ahora. Noten este versículo. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora
que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con honestidad y como a la luz del día, y no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lijurias, ni lascivias, ni en contiendas y envidias. Más bien revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Gente me pregunta muy a menudo, pastor, ¿cree usted que estamos en los últimos días? ¿No? Claro que estamos en los últimos días. Lo último que la Biblia dice que tiene que suceder antes de la llegada de Jesús es el restablecimiento del país de Israel. Y eso sucedió en 1948. Desde ese momento hasta ahora estamos en los últimos días. Bueno, pastor, pero ¿es la última semana? No sé. ¿Por qué? Porque muchos quieren esperar hasta el último momento antes de hacer las cosas bien hechas. Y Jesús dice, no, déjense de soñar que van a tener tiempo de arreglar algo más tarde y háganlo ahora. Vivamos hoy como si mañana no viene. Hagamos planes como si Dios va a demorar un poquito más. Aprovechemos el tiempo para que otros vengan a conocer al Señor, sí. Pero hemos estado en los últimos días, ya por rato. Yo me acuerdo cuando yo tenía como 3, 4 años, mi papá predicó un mensaje y yo estaba ahí sentado escuchando de a poquito. Pero me acuerdo cuando él se paró y dijo, yo no creo que voy a morir, porque creo que el Señor viene antes de que yo muera. Y eso me quedó impactado. Nunca tuve miedo de que mi papá muriese. Nunca. Conforme se iba poniendo más viejo, empecé a pensar en su teología un poquito más. Y cuando murió dije, se equivocó. Pero ¿saben algo? Noten el versículo. Nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. ¿Hace cuántos años aceptó al Señor usted? Bueno, en el caso mío, hace 63 años. ¿Quieren saber algo? La llegada, la venida del Señor está más cerca hoy que cuando yo acepté a Cristo. Si usted aceptó a Cristo la semana pasada, esta semana la venida del Señor Jesucristo está más cerca de lo que fue la semana pasada. Yo no sé todas las cosas, yo no sé cada detalle y gente me manda cosas, pastor, ¿qué piensa de esto? ¿Qué piensa del otro? ¿Qué piensa del otro? Yo pienso que el Señor viene. No sé cuándo. Nada en las noticias me va a decir cuándo faltan 24 horas. Y cada vez que alguien dice se acaba el mundo la próxima semana, yo me río. Sepan una cosa. Estamos en los últimos días de la era de la gracia y el mundo necesita ver lo mejor de nosotros ahora. El mundo necesita ver a cristianos que sean en verdad como Cristo. No cristianos que están más metidos en la política que en la salvación de las almas de personas. No cristianos que invierten más en sus animales que en la obra del Señor. Necesitan ver a cristianos que sean genuinamente cristianos porque los días son pocos. Si hay algo que usted necesita hablarle a alguien, hágalo ahora porque no sé si hay mañana. Y dicho sea de paso, usted tampoco sabe. Las 3 cosas más importantes que Pedro nos dice que debemos hacer en los últimos días aparecen en Primera de Pedro 4, 7 al 9. Y no se los voy a leer, usted léalo por su cuenta.
pero básicamente son estas tres cosas. Debemos orar disciplinadamente, amar fervientemente y ser muy generosos. Si usted dice, ¿qué debo hacer esta semana? Por favor, apártele gran tiempo a estas cosas. Orar disciplinadamente, eso es todos los días, eso es en todos los momentos, organizado, viendo por quién debo orar, cómo debo orar, qué necesito orar, pidiendo que Dios tome su vida y lo ponga en sintonía con la voluntad de Él. No que Él haga lo que usted quiere. Amar fervientemente. Note lo que dice en ese pasaje. Porque el amor cubrirá una multitud de pecados. Yo a veces miro el espejo y pienso, ¿qué vio Beverly en mí? Caballeros, no hagan eso muy a menudo. Se van a deprimir. ¿Qué vio ella en mí? Y llego a una conclusión. El amor cubre una multitud de pecados. Sean muy generosos. Muy generosos. No de a poquito, no, bueno, a ver si me sobra, te dejo algo. No. Sean muy generosos. Wow. Pablo lo dice de otra manera. Él lo dijo en esos versículos, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Aquí hay una gran verdad que he aprendido. Cada vez que cristianos se desvían de lo eterno a lo temporal, todos sufren. Cuando yo le doy más tiempo a lo que no dura que a lo que dura para siempre, todos pierden. Cuando yo doy más esfuerzo a lo que no dura que a lo que dura para siempre, todos pierden. Cuando yo doy más dinero a lo que no va a durar que a lo que sí va a durar, todos sufren. Pastor, ¿cómo resume un mensaje como esto? Salgan y obedezcan la ley. Bueno, eso no estaría de más. Pero déjenme ponerlo de otra manera, mucho más amplio. Y es esto. Seamos lo que el mundo necesita hoy. Es interesante. Yo no creo que este mundo necesita más críticos. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Ya hay suficientes de esos? Uno más no va a ayudar en nada. Así que evitemos ser más críticos. Yo creo, sinceramente, que el mundo necesita ver a personas demostrando más amor en todo lo que hacen, en todo lo que dicen. Beverly y yo tuvimos un encuentro con alguien hace poco. Y al llegar ahí, la persona no sonrió en todo el tiempo que estuvimos juntos. La persona habló amargadamente de todo. Y que conste que le estábamos pagando. Y fue interesante. Salimos de ahí y la primera impresión es, ¿para qué regresar aquí? ¿Para qué pagarle a alguien? ¿Para que estén enojados con nosotros, que no hemos hecho nada? Pero después cada uno de nosotros
leímos la Biblia el siguiente día y nuestro tiempo de oración, etcétera, y cuando nos juntamos, casi al mismo tiempo nos hablamos y dijimos, ¿sabes? Creo que Dios quiere que pasemos tiempo con esta persona y le sigamos pagando para estar con ella, que para hacerla sonreír un poco, para que el gozo que le falta a ella en la vida, que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, de alguna manera se lo podamos pasar a ella. Nos hemos reunido ahora 3 veces con esa persona. La última vez hizo un chiste. La última vez algo que yo dije, ella se rió. Se dice, pasó, pero le está dando el evangelio, aguántense, estoy impartiendo primeramente mucho amor. Piense por un instante. ¿Quién a su alrededor y con quién que usted se encuentra necesita eso? Si se encontraran con Cristo en el camino, y vaya y lea la vida de Cristo, si se encontraran con ellos, ¿creen ustedes que Cristo le caería encima por su pecado primero? No. Les demostraría amor. Les demostraría amor. Y después, con mucha gracia, les impartiría verdad. Eso es lo que este mundo necesita. Oremos, por favor. Padre, vengo a ti esta mañana, reconociendo que el mundo en el cual vivimos no te está siguiendo a ti en ninguna manera. Ni este gobierno, ni el gobierno previo, ni el 2 gobiernos atrás, ni el que viene, te va a seguir a ti. Pero Señor, eso no cambia el hecho de que tú me pides a mí y nos pides a nosotros que te sigamos a ti, que repartamos el amor que tú nos has dado en una manera desenfrenada, no medida. Señor, tú nos pides, tú nos dices, tú nos mandas a someternos a las autoridades. Y Señor, lo hacemos no porque nos gustan, pero Señor, te refleja a ti más que cualquier otra cosa. Guíanos, Señor. Muéstranos día por día cómo nosotros podemos servirte y seguirte mejor. Y lo pedimos todo en tu santo nombre. Amén.